Me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestro programa La Iglesia, ayer, hoy y siempre. Este programa se transmite de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana, con repetición de 7 a 8 de la noche. Lo pueden seguir a través de nuestra señal incidental, a través de nuestra emisora 1560 AM Santa María de la Paz, o también a través de internet. Con ese mismo nombre, tenemos en la página web www.santamariadelapaz.org nuestra señal online. Y en esa misma página lo pueden escuchar en diferido, en la programación a la carta. Un tiempo después de la primera emisión de nuestro programa se sube a la red para que usted pueda escucharlo en cualquier lugar del mundo y en cualquier horario, siempre que tenga una conexión a Internet. Las noticias que aquí compartimos con ustedes todos los días, de lunes a viernes, y otras más, y todos los días, incluidos sábados y domingos y festivos, aparecen publicadas en la página web de la Agencia Católica de Noticias de la Corporación Santa María de la Paz, acaprensa.com. Esa página se actualiza todos los días con información relevante sobre la Iglesia Católica en el orden nacional e internacional. Les recomendamos entrar con frecuencia a esa página para mantenerse al día en todo lo que se refiere a la Iglesia Católica. No solo las noticias que aquí compartimos, que son un resumen, sino una información más amplia y completa y diaria sobre la Iglesia Católica. Agradezco a Johnny Alexander Jaramillo su colaboración en el comité de redacción y en la presentación. Cordial saludo, Johnny. Un cordial saludo también para usted, Padre Carlos Augusto, y para todos nuestros oyentes. Les presento un cordial saludo a Harrison Vera, nuestro operador de audio, y les presentamos los titulares para nuestro programa en el día de hoy. Querida Amazonía, un rayo de esperanza en medio de la confusión actual. La cripta de Notre Dame y parte de la plaza se abrirán al público en primavera. Obispo de Pavia, las misas se mantendrán con pueblo o sin él. Se suspenden todas las misas con fieles en Milán y Venecia por el coronavirus. Italia está muriendo. La tasa de natalidad del país cae a su nivel más bajo en la historia. La dictadura china impone a los obispos la anticoncepción, el aborto y la eutanasia. Netflix y el adoctrinamiento de género. Primer beso lésbico entre dos niñas en serie infantil. Estos son los titulares de las noticias que vamos a compartir con ustedes en este día. Abrimos nuestro programa con esta nota: querida Amazonía, un rayo de esperanza en medio de la confusión actual. Es un artículo largo, casi que a modo de carta pastoral, de Athanasius Schneider, que lo publicó originalmente en Lightside News. Nosotros lo hemos tomado del blog Jan Smith en una versión francesa y les presentamos una traducción al castellano de nuestra agencia de noticias Acaprensas. Estimados lectores, les ofrezco a continuación mi traducción completa del texto, una verdadera carta pastoral publicada el 18 de febrero por el arzobispo Athanasius Schneider en Lightside News sobre la exhortación apostólica postsinodal
querida Amazonía. Esto es lo que dice, como decimos, Jens Smith. Lo publico con su aprobación. El arzobispo Schneider señala los puntos positivos que sin lugar a dudas existen desde el punto de vista de la doctrina, al tiempo que advierte sobre sus debilidades, una inclinación por el panteísmo, una preocupación indebida por las cosas terrenales, mientras la Iglesia es responsable de la salva. Es un texto largo, pero merece ser leído cuidadosamente hasta el final, ya que arroja luz sobre lo que es bueno, pero también sobre lo confuso, malo o perturbador en el texto del Papa Francisco. Muy bien, en la opinión de Jan Smith y sobre todo con las palabras de Athanasius Schneider. Hemos dividido en varias partes esta carta pastoral, este escrito. Hoy creo que leeremos la primera parte, tal vez la segunda, y mañana y el viernes seguiremos con el resto de este escrito, ¿no? Porque nos parece que es bueno que nos detengamos a conocerlo completo. Muy bien, el título de Monseñor Athanasius Schneider es Querida Amazonía, un rayo de esperanza en medio de la confusión actual. La mayoría de los observadores están de acuerdo en que la publicación de la exhortación apostólica Querida Amazonía causó un terremoto espiritual. En su exhortación apostólica, el Papa Francisco no abrió la puerta a la ordenación de hombres casados, calificados como viri probati. El Papa también rechazó la propuesta de ordenar sacramentalmente a las mujeres al diaconado permanente, que fue aprobado por mayoría de votos en el Sínodo Panamazónico. Tanto los principales medios anticristianos como una poderosa red de cardenales, obispos, teólogos y burócratas seculares bien pagados, cuyas mentes se conformaron con el espíritu incrédulo y relativista del mundo, inicialmente se quedaron sin palabras, conmocionados y reaccionaron con frustración abierta o sofocada. El 13 de febrero de 2020, en el programa de noticias diario Tagesthemen, el locutor público alemán Art dejó que su comentarista oficial criticara al Papa Francisco en estos términos. El Papa Francisco nos sorprendió con su decisión de interpretar el celibato en forma estricta. El mundo aparentemente estaba listo para lo contrario. Ya no es un secreto que el Papa argentino está personalmente a favor de una relajación de la ley católica de continencia para el clero. Para muchos creyentes, habría sido lógico rebajar cuidadosamente el principio de la ley del celibato, como lo sugirió el Sínodo del Amazonas. Peor aún, de su no a relajar la regla del celibato es la decisión de la Iglesia sobre el papel de la mujer. A las mujeres se les niega en gran medida la oportunidad de seguir carreras en la Iglesia. El presidente del Comité Central de los Católicos Alemanes, Central Comité der Deutschen Katholiken, el ZDK, dijo: desafortunadamente el Papa Francisco no tuvo el coraje de implementar reformas reales con respecto a la ordenación de los hombres casados y los ministerios litúrgicos de mujeres, temas que habían sido debatidos o que han sido debatidos durante 50 años. Una reacción sorprendentemente vehemente contra el Papa Francisco también vino del padre Paulo Suess, un teólogo alemán que vive en Brasil y fue un participante importante en el Sínodo del Amazonas. Dijo que en algunas partes de la exhortación, la visión de la Iglesia en el Amazonas del Papa Francisco es una pesadilla. De estas reacciones resulta claro que todos estos grupos e individuos confiaban en la victoria y esperaban con confianza el logro de su anhelado objetivo, la abolición del celibato sacerdotal y la aprobación de la ordenación femenina. En un editorial del 13 de febrero, titulado Habemus Celibatum, el blog alemán Inveibot Petri hizo este notable comentario. ¿Qué día? Los periodistas en el mundo occidental sitiaron el Vaticano temprano en la mañana para ser los primeros en reportar las sensacionales noticias que todos esperaban. Finalmente, el último bastión ha caído.
fue el resultado lógico, porque en octubre la mayoría lo había decidido. Ahora nada puede salir mal, porque si la mayoría decide, ni Dios ni el Papa pueden desafiarlo. La prensa activista de izquierda, también conocida como mainstream media, ya había redactado sus artículos en sus computadoras, por lo que una vez que se hiciera el anuncio oficial, simplemente podrían presionar el botón de enviar para ser los primeros en difundir en el mundo esa sensacional noticia. Pero las cosas han sido diferentes. La norma apostólica del celibato sacerdotal y la verdad divinamente revelada sobre la ordenación sacramental, reservada para el sexo masculino, constituía el último bastión del catolicismo romano, que las redes secularizadas y protestantes de la Iglesia aún no han logrado hacer caer. Lograron muchas cosas. Lograron dañar seriamente el bastión de la ley perenne de la oración, la lex orandi, mediante una implementación universal de elementos protestantes en la forma y contenido de las celebraciones litúrgicas, la reforma litúrgica de Pablo VI. Han logrado en la práctica introducir el divorcio mediante la aprobación papal de las normas locales que permiten a los católicos que viven en adulterio acceder a la Sagrada Comunión. Lograron legitimar la actividad homosexual dentro de la Iglesia en la medida en que cardenales y obispos quedaron impunes después de haber apoyado abiertamente los eventos del orgullo gay y a los activistas de los grupos conocidos como LGBT. Se las arreglaron también para desviar a la jerarquía de la Iglesia Católica y concretamente al Papa de la primacía de lo sobrenatural y lo eterno en la misión de la Iglesia, para dar igual importancia a la misión de cuidar las realidades materiales y temporales, como el clima, el medio ambiente o el bioma amazónico, asimilando así lo natural a lo sobrenatural, el reino de los cielos al reino de la tierra, lo profano a lo sagrado, sacralizando lo natural y desacralizando lo sobrenatural. Han logrado relativizar la verdad de la fe católica como la única religión verdadera deseada por Dios, a través de una teoría y práctica relativistas del ecumenismo y el diálogo interreligioso. Lograron también abolir el primer mandamiento del Decálogo mediante el acto de adoración históricamente sin precedentes en el Vaticano, en el corazón del cristianismo católico, de una estatua de la Pachamama, un símbolo prominente de la religión pagana indígena de los pueblos indígenas de América del Sur. A la luz de estos ataques dirigidos y bien orquestados contra el depósito de la fe y todo lo que es auténticamente católico, la negativa del Papa Francisco a debilitar o modificar la ley del celibato sacerdotal y aprobar una ordenación sacramental femenina diaconal adquiere de importancia histórica y merece el reconocimiento y la gratitud de todos los verdaderos hijos e hijas de la Iglesia. La posición del Papa frustró a muchos participantes influyentes en el sínodo panamazónico. Su molestia revela que no estaban seriamente interesados en la realidad del pueblo amazónico y su auténtica evangelización, sino que utilizaron al pueblo amazónico como un medio para alcanzar sin piedad sus objetivos políticos eclesiásticos. Al hacerlo, crearon un espectáculo de clericalismo cínico. El teólogo vienés Jan Einer Tuck calificó la posición del Papa de rechazo provocativo. Desatando su frustración, Tuck prendió la mecha diciendo: ¿para qué ese esfuerzo tan considerable de un sínodo de 4 semanas en Roma si al final todo sigue igual? Después de la publicación de Querida Amazonía, el Papa Francisco compartió con un grupo de obispos estadounidenses su frustración por la reacción a su exhortación apostólica. El obispo William Wack de Pensacola, Tallahassee, informó sobre las palabras del Papa Francisco. Ha dicho que algunas personas dicen que no es valiente porque no escuchó al Espíritu. Entonces no están enojados con el Espíritu, están enojados conmigo. Dijo: para algunas personas
la cuestión era el celibato y no el Amazonas. Agregó, se podía ver su consternación, la del Papa Francisco. En su frustración, el clero y los laicos que deben sus cargos a la influencia de una nomenclatura eclesiástica de espíritu mundano, ahora están trabajando desesperadamente para limitar el daño. Mientras permanecen en sus fantasías, repiten como un mantra frases como «la última palabra aún no se ha dicho». Esta discusión continuará, y esto no es en absoluto un tema tabú. Sembrando aún más confusión, el cardenal Christoph Schomburg dijo: estas decisiones del sínodo amazónico aún pueden madurar. Las puertas no se han cerrado. Otros se consuelan con la idea de que el documento final del sínodo de la Amazonía es parte del magisterio papal ordinario. Sin embargo, los representantes de la Santa Sede rechazaron esta opinión. Durante la conferencia de prensa, donde se presentó Querida Amazonía, el cardenal Lorenzo Baldisseri, secretario general del Sínodo de los Obispos, aclaró que el Papa Francisco habla en la exhortación apostólica de presentación y no de aprobación del documento final del Sínodo. El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, dijo: la exhortación apostólica, Querida Amazonía, es parte del magisterio. El documento final no es un magisterio. Muy bien. Viene entonces una segunda parte de nuestra nota que nosotros la hemos titulado Comparación, Exhortación, Querida Amazonía, Documento Final. Con la publicación de Querida Amazonía fuimos testigos de un evento algo similar en las circunstancias y las reacciones a lo que sucedió durante la publicación de la encíclica Humane Vitae de Pablo VI en 1968. La posición del Papa Francisco sobre la ley del celibato sacerdotal y en relación con la ordenación femenina es un alivio para todos los verdaderos católicos, el clero y los fieles laicos. La roca de Pedro, que durante el presente pontificado ha estado envuelta casi continuamente en la niebla, se ha convertido, al menos por un tiempo, en una roca en el oleaje, resistiendo la presión de las olas rompientes. Estaba iluminada por el rayo de la promesa divina de Cristo. Al agradecer sinceramente al Papa Francisco por haber resistido la presión de suavizar la ley del celibato sacerdotal y de aprobar una ordenación sacramental femenina, también debemos, con toda justicia, enfatizar el hecho de que el texto de Querida Amazonía, en su conjunto, representa una mejora en comparación con el documento final del Sínodo Amazónico. Mejoras. Este texto tiene muchos aspectos positivos, sobre todo si se lo compara con el documento final. Para citar solo algunos ejemplos, Querida Amazonía habla de conversión interior, número 56, mientras que el documento final contiene capítulos enteros agrupados bajo el título de conversión integral y conversión ecológica, que incluso evocan la conversión ecológica de la Iglesia y del planeta, como por ejemplo en el número 61. El tema de la casa común se discute ampliamente en el documento final, cuando se menciona solo una vez en Querida Amazonía en una cita. Las palabras cambio climático y clima están ausentes en Querida Amazonía, mientras que el documento final las usa 2 veces e incluso habla de la emisión de dióxido de carbono en el número 77. La palabra ecología se usa 27 veces en el documento final y casi siempre en la expresión ecología integral, mientras que la expresión ecología humana está ausente en el documento final. Querida Amazonía, por el contrario, usa la expresión ecología integral solo una vez y habla 3 veces de ecología humana, en el sentido propuesto por el Papa Benedicto XVI. En su número 41. El documento final no habla de los límites de la cultura y la forma de vida de las personas de origen, mientras que Querida Amazonía menciona estos límites 2 veces en un sentido moral. Ver, por ejemplo, números 22 y 36. Querida Amazonía advierte contra un indigenismo cerrado,
mientras que el documento final no dice nada sobre este tema. Es interesante citar la siguiente declaración de Querida Amazonía. Por lo tanto, mi intención no es proponer un indigenismo completamente cerrado, antihistórico y congelado que rechace cualquier forma de cruzamiento. Una cultura puede volverse estéril cuando se cierra sobre sí misma y busca perpetuar formas de vida antiguas al rechazar cualquier intercambio y cualquier confrontación sobre la verdad del hombre. Número 37. El documento final solo habla de transformación social, mientras que Querida Amazonía habla más de la transformación espiritual y en particular de la necesidad de que la cultura se transforme por la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice el número 68, enriquece su cultura a través del poder transformador del Evangelio. El documento final evita hablar de una actitud crítica necesaria hacia diversas culturas, mientras Querida Amazonía declara acertadamente: los desafíos de las culturas invitan a la Iglesia a tener un sentido crítico agudo, pero también confiar en el número 67. Con el documento final faltan las palabras inmanencia y vacío moral, mientras Querida Amazonía lanza esta advertencia realista: lo que nos une es lo que nos permite vivir en el mundo sin inmanencia terrestre. El vacío espiritual, el cómodo egocentrismo, el individualismo del consumo y la autodestrucción nos devoran. Número 108. Las palabras derecho y derechos se utilizan en el documento final en un sentido esencialmente humanista. El documento habla enfáticamente y con un objetivo obviamente ideológico del derecho fundamental a la celebración y el acceso a la Eucaristía. Número 109. Querida Amazonía no habla del derecho a la Eucaristía, sino del derecho de los pueblos indígenas a escuchar el Evangelio. Confrontar número 64, un tema sobre el cual el documento final permanece en silencio. El documento final evita hablar sobre el peligro de que una comunidad eclesiástica se convierta en una ONG. Querida Amazonía, por otro lado, hace la siguiente declaración audaz: sin este anuncio apasionado, cualquier estructura eclesial se transformará en una ONG más y por lo tanto no respondería a la solicitud de Jesucristo: vayan al mundo íntegro y proclamar el Evangelio a toda la creación. Marcos 16:15 y número 64. Id al mundo entero, digamos, sería la traducción más normal, y proclamen, no proclamar, sino y proclamen el Evangelio a toda la creación. Esa es la frase de Mateo 16:15, que se cita en el número 34 de Querida Amazonía. La palabra adoración falta en el documento final cuando se menciona en Querida Amazonía. En lugar de hablar de teología inculturada, como habla el documento final, Querida Amazonía habla de espiritualidad inculturada. El documento final solo usa la palabra gracia 2 veces, y esto de manera antropocéntrica, mientras que Querida Amazonía nombra la gracia 10 veces, en un sentido más teológico, como podemos ver, por ejemplo, en las siguientes formulaciones. Cristo es la fuente de toda gracia, número 87. En los sacramentos, la naturaleza se eleva para ser el lugar y el instrumento de la gracia, número 81. La presencia de Dios por gracia, nota 105. Mientras que Querida Amazonía habla en términos claros de esta tarea con la cita completa de 1 Corintios 9:16. Pero no renunciamos como cristianos a la proposición de fe que recibimos del Evangelio. Incluso si queremos pelear con todos, hombro con hombro, no nos avergonzamos de Jesucristo. Para aquellos que lo conocieron, viven en su amistad e identifican con su mensaje, es imposible no hablar de él y proponer a otros su propuesta para una nueva vida. Ay de mí si no anunciara el Evangelio. 1 Corintios 9:16.
El documento final no habla del significado auténtico de la tradición de la Iglesia, mientras que Querida Amazonía habla de la tradición como la raíz de un árbol en constante crecimiento. Citando la famosa fórmula de San Vicente de Lerins, la exhortación recuerda que la doctrina cristiana está consolidada por años, ampliada por el tiempo, refinada por la edad, como dice el Conmonitorium en el número 23, citado por el Papa en la nota 86. Muy bien, pues estas son las dos primeras partes de este artículo, Querida Amazonía, un rayo de esperanza en medio de la confusión actual. Muy bien, digamos que aquí viene de que ha sido una respuesta inesperada y de que, pues evidentemente hay muchas mejoras respecto del documento final del sínodo en esa comparación que venimos haciendo. Bien, sin embargo, pues seguiremos mañana con una tercera parte, ¿no? Que hemos titulado Las lamentables ambigüedades. Bueno, y también Schneider habla de errores doctrinales. Pero por ahora nos quedamos aquí, en esta primera y segunda parte de esta nota. Un rayo de esperanza en medio de la confusión actual. Vamos a comenzar esta segunda parte una vez más, rezando esta oración para implorar la intercesión de la Santísima Virgen María en una grave necesidad. Nos unimos todos, ustedes desde su lugar de trabajo, desde su hogar, desde su automóvil, nosotros aquí en nuestro estudio, en nuestra cabina de emisión. Vamos a rezar todos al unísono esta oración. Oh María, a tu corazón de madre yo vengo a confiar. Ya saben, las necesidades de la Iglesia y del mundo, las necesidades de la patria, las necesidades de cada uno de ustedes y unas necesidades particularmente urgentes en el aspecto económico de la Corporación Santa María de la Paz. Me entrego a tu poder, confío en tu sabiduría, me abandono a tu misericordia. Madre de Dios, tú bien puedes socorrerme. Madre mía, tú sabes cuánto lo necesito. Descanso en la ternura de tu amor. Oh María, tu corredención todo lo merece, tu mediación todo lo alcanza, tu amor de madre todo lo compadece. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh María, en las tentaciones y en las enfermedades, fortalécenos. En las tristezas y angustias, consuélanos. En los momentos difíciles y en los peligros, defiéndenos. En la hora de la muerte, asístenos y llévanos al cielo para siempre. Amén. Muy bien, bono de los santos ángeles. Estamos llegando al final de la promoción, distribución y sorteos de este bono de los santos ángeles 2020. Pasado mañana, este viernes 28, vamos a tener el sorteo final, el premio mayor, el apartamento y los 4 premios secos. La persona que gane el apartamento también puede optar por un premio en efectivo de 50 millones de pesos. Muy bien, muchas personas han adquirido el bono. Sabemos que estamos en la cuesta de enero, como se llaman, los primeros meses del año siempre son un poco más difíciles, más inciertos en el aspecto económico. Sin embargo, pues tenemos que agradecer a todas las personas que han hecho ese esfuerzo y han adquirido el bono. Y lo esperamos todavía de muchas personas que hasta ahora no lo han podido hacer, pero que tienen hoy, mañana y pasado la oportunidad de participar en estos sorteos y no dejar de darnos esta ayuda de 50,000 pesos que cuesta cada uno de estos bonos Santos Ángeles 2020. Y pues tienen esa posibilidad de ganarse un apartamento o
el equivalente en dinero efectivo 50 millones o participar en esos 4 premios secos de 2.500.000 pesos cada uno, los 4 secos de la Lotería de Medellín de este próximo viernes 28. Muy bien, ¿dónde pueden adquirir los bonos? Volvámosles a contar a nuestros oyentes el camino más adecuado para adquirir el bono. Pueden adquirir el bono Santos Ángeles 2020 llamando al 403-6910 o mediante mensaje en el WhatsApp 301-439-3553 y se les estará llevando a domicilio sin ningún costo adicional. También lo pueden adquirir directamente en la sede de la corporación o en los diferentes eventos de la Corporación Santa María de la Paz, y está la posibilidad, por supuesto, de adquirirlo en los puntos de distribución ubicados en el área metropolitana de Medellín y en otros municipios cercanos. Bueno, por ejemplo, hoy, si vienen a las 11 de la mañana para participar en la misa y la imposición de la ceniza, pueden aprovechar ese momento para adquirir el bono. Recuerden que es bueno hacerlo entre hoy y mañana, porque el viernes tiene más dificultad, sobre todo si pretenden que se los enviemos a domicilio, deberían cargarlo a más tardar mañana, y también en los puntos de distribución, pues hay que acudir en un horario conveniente de acuerdo con cada uno de ellos. Recordémosles algunos de estos puntos de distribución. Ayer les recordábamos algunos, hoy vamos a seguir con estos, ¿no? Estamos entonces con la librería católica y apostólica Villanueva, en el centro comercial Villanueva, local 110, teléfono 251-3622. En Girardota tenemos el almacén La Feria del Calzado y el Bolso, exactamente en la calle 7, número 1555, Parque Principal. El teléfono es el 289-0233 o el celular 313-746-0452. Muy bien. En Buenos Aires pueden acudir a la Panadería San Nicolás, en la calle 49, número 3604, teléfono 216-8242. En La Milagrosa pueden acudir donde la señora Amanda Restrepo, en la calle 40A, número 2949. El teléfono es el 214-5930 o el celular 313-626-7506. En San Cristóbal pueden acudir al Supermercados Casal, en la calle 63, número 13171, teléfono 366-2535 o en el celular 313-781-8089. En Castilla, en la iglesia San Judas, exactamente en el almacén parroquial San Judas. El teléfono es el 267-0500, extensión 114. Muy bien, entonces no se queden sin adquirir el bono Santos Ángeles 2020. Estamos en la última semana, próximo viernes último sorteo, el premio mayor, el apartamento y los 4 premios secos de 2.500.000 pesos cada uno. Con el premio mayor también está la posibilidad de recibir el premio en efectivo, 50 millones de pesos. Muy bien. Por otro lado, les quería hablar hoy de la peregrinación a Cali y a Buga, ¿no? No es la clásica peregrinación de apenas un fin de semana para visitar apresuradamente el santuario del Señor de los Milagros, sino que es una peregrinación de 4 días, del 14 al 17 de marzo, gran peregrinación al Señor de los Milagros de Buga, y también visita a santuarios marianos muy importantes y muy promovidos por el actual arzobispo de Cali. La corporación entonces los invita a recorrer los santuarios marianos del Valle del Cauca. Vamos en peregrinación, primero, como ya dijimos, es nuestro lugar principal de peregrinación al santuario del Señor de los Milagros en Buga, y en Cali iremos a los santuarios marianos de Nuestra Señora de los Remedios, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y al de Nuestra Señora de Fátima, santuarios que son orgullo de Cali. Además, vamos a visitar los más emblemáticos templos de la Sultana del Valle.
Serán entonces 4 días y 3 noches inolvidables del 14 al 17 de marzo. En Buga dejaremos nuestras intenciones y gratitud ante el Cristo Milagroso y vamos a recorrer Guadalajara de Buga con un guía turístico especializado. En Santiago de Cali vamos a disfrutar en el centro histórico, vamos a recorrer el Boulevard del Río, a pasar por el Puente Ortiz, conocer el monumento a Jorge Isaac, la Plaza de la Gobernación y la Plaza Caicedo. No te puedes perder de la religiosidad y romanticismo de tan especiales lugares. Recuerde que el tiquete incluye transporte en bus de turismo, póliza médica, sacerdote, guía acompañante y guía turística especializada en cada localidad. Bueno, yo no soy un experto en estos temas, pero me dicen personas que conocen estos recorridos que el precio por el que estamos ofreciendo esta peregrinación es verdaderamente muy competitivo, ¿no? Es el comentario general de todos nuestros peregrinos, ¿no? Que se les da mucho por tan poco. También en este caso es así, sobre todo si se compara con otras ofertas que hay en el mercado. Aprovechen entonces esta posibilidad de visitar Buga y Cali, bueno, y otros lugares también por el camino. Anímense pues, María, la Virgen en esos santuarios caleños y el Milagroso nos esperan. Conviértete en un peregrino de la fe con peregrinaciones Santa María de la Paz y prepárate así para recibir de Jesús aquello que tanto anhelas. Muy bien, peregrinación entonces al departamento del Valle, al Señor de los Milagros y otros santuarios importantes que han ido cogiendo fuerza en su ascetismo, en su presentación del mensaje mariano en la ciudad de Cali, sobre todo por un empeño e inspiración del actual arzobispo caleño. Muy bien, ¿qué otros temas entonces? La de San José, pues no la voy a anunciar porque ya hay muchos peregrinos aquí. Lo que les tendríamos que decir es que si están interesados no deben dejar pasar el día porque están ya los cupos, bueno, yo no sé finalmente si van a abrir otro bus, pero entiendo que ya estaban cerrados los 4 primeros, que normalmente es como el tope que nos ponemos. No sé si todavía hay algunas plazas disponibles para esta peregrinación, que es el 8 de marzo, al municipio de Béjico, digamos, en honor a San José. Muy bien, programas especiales del mes de febrero, bueno, ya pasaron los de esta semana, no tenemos otros programas especiales. Muy bien, vamos a seguir entonces, ahora sí, con otras noticias de la Iglesia. La cripta de Notre Dame y parte de la plaza se reabrirán en primavera. Una nota de Infovaticana y Así Prensa. Bueno, se sobreentiende que se abrirán al público, ¿cierto? Porque es una plaza que está abierta, pero no se está permitiendo el acceso, ¿no? Las autoridades francesas esperan que la cripta y partes de la plaza de Notre Dame de París se reabran en la primavera, casi un año después del incendio que destruyó el techo y gran parte del interior de esta famosa catedral gótica. Emmanuel Gregoire, primer teniente del alcalde de París, aseguró que la plaza y la cripta de la catedral deberían reabrir poco antes del verano, si todo va bien, informó The New York Times. Muy bien, esa es la información. Las autoridades dijeron que partes de la catedral y el área circundante hasta ahora han permanecido cerradas debido a la contaminación por plomo de los escombros del techo sinistrado y la aguja que se derrumbó en el incendio. Según la información del gobierno francés, los niveles de plomo en la plaza de la catedral fueron 1.300 veces superiores a los límites establecidos por Francia. En otras áreas circundantes, los niveles de plomo fueron 955 veces superiores a las normas de seguridad. Obviamente esto depende de si el sitio se ha limpiado adecuadamente, pero hemos estado haciendo verificaciones periódicas de plomo, dijo Karen Tajeb, también teniente del alcalde de París. Si todo va bien, dijo que la plaza y la cripta podrían abrirse a finales de marzo. El 15 de abril de 2019,
Un voraz incendio afectó la catedral de Notre Dame, el techo y la aguja fueron destruidos por el fuego. Sin embargo, las estructuras principales no sufrieron daños. En condiciones normales, la Catedral de Notre Dame recibe más de 12 millones de visitantes cada año. El techo estaba siendo restaurado en el momento del incendio. En los meses posteriores, los bomberos plantearon que el siniestro pudo originarse por el trabajo eléctrico defectuoso o una colilla de cigarrillo abandonada por un trabajador. La mayoría de las reliquias sagradas de la iglesia, incluida la Eucaristía y una reliquia de la corona de espinas, fueron rescatadas durante el incendio gracias a una estrategia planificada para emergencias. El presidente francés Emmanuel Macron prometió restaurar la catedral dentro de los 5 años posteriores al incendio, y donantes privados han prometido casi 1.000 millones para los trabajos que comenzaron en julio de 2018. Bueno, 19 tiene que ser, porque en el 18 todavía no se había incendiado. El verano pasado, el gobierno francés aprobó un proyecto de ley que organiza cómo se distribuirán los fondos de restauración. Desde la adopción de la ley de 1905 sobre la separación de la Iglesia y el Estado, que formalizó la laicidad, una forma estricta de laicismo público, los edificios religiosos en Francia son propiedad del Estado. Muy bien. Parte de la plaza y la cripta serán abiertas al público próximamente en el mes de abril o a finales de marzo. Vienen dos noticias contrapuestas. Por un lado, el obispo de Pavía dice que las misas se mantendrán con pueblo o sin él, mientras que suspenden todas las misas con fieles en Milán y Venecia por el coronavirus. Bien, vamos a mirar primero la respuesta de Pavía. Es una nota de Carlos Esteban en Info Vaticana. El norte de Italia está en estado de alerta por los casos de coronavirus que han aparecido en esa zona, lo que ha afectado la celebración de la Santa Misa, pero el obispo de Pavía, Corrado Sanguinetti, ha mandado una carta pastoral ordenando que las iglesias permanezcan abiertas y se celebren las misas, aunque sea sin gente. Viendo la más que discreta asistencia que suelen convocar las misas dominicales en nuestro continente, llama la atención que se hayan suspendido las celebraciones de la Eucaristía en la mayoría de las diócesis del norte de Italia por miedo a un virus que aún está muy lejos de haber alcanzado el nivel de pandemia en nuestro suelo. Pero un prelado, al menos el obispo de la diócesis lombarda de Pavía, no está a favor de que el pánico interrumpa el servicio religioso. En una carta pastoral dirigida a las parroquias y a los fieles, Sanguinetti ordena que las iglesias permanezcan abiertas para la oración personal y que los sacerdotes celebren misas, incluyendo el usual toque de campanas, aun cuando no podamos adorar públicamente. La oración litúrgica no debe disminuir, porque para nosotros, los sacerdotes, es una cita diaria de vida y una fuente inagotable de gracia para todo el pueblo de Dios. Las misas sin pueblo han sido en realidad una práctica habitual en la Iglesia Católica, aunque se trata de una costumbre que se ha venido perdiendo después de la reforma litúrgica posterior al Concilio Vaticano II. Muy bien, el obispo de Pavía dice que las misas se mantendrán con pueblo o sin él. Bien, mientras en Pavía se mantienen las misas, se suspenden todas las misas con fieles en Milán y Venecia por el coronavirus. Esta es una nota de Info Católica. Las autoridades italianas han decretado la cancelación de todos los actos públicos para evitar la propagación del coronavirus, que ya ha causado varias muertes y afecta a centenares de personas. Las arquidiócesis de Milán y Venecia han tenido que suspender las misas con asistencia de fieles. El arzobispo de Milán, Monseñor Mario Delfini, en virtud de la ordenanza emitida
por el presidente de la región de Lombardía, Attilio Fontana, por indicación del Ministerio de Salud de Italia, Roberto Speranza, ha ordenado la suspensión de las celebraciones eucarísticas con presencia de fieles. El Patriarcado de Venecia ha anunciado también la misma medida, la cual afecta incluso a los funerales. Se espera que todas las diócesis católicas de la región sigan el mismo camino. El número de contagios aumenta constantemente en 5 regiones italianas. Milán cierra también sus escuelas, cines y teatros, y Venecia ha cancelado su carnaval por el virus. Lombardía y Véneto son las zonas más afectadas en Italia. Muy bien, recuerden que como lo decíamos aquí hace unos días, el lunes concretamente, que hicimos un mapa del coronavirus en el mundo, Italia es el país europeo más afectado por los contagios y por las muertes, ¿no? Que yo creo que ya están cerca de una decena, no sé si son entre 7 y 9, si no recuerdo mal son los datos, ¿no? Mientras que en los otros países son 1 o 2, aquí pues ya se acerca a la decena y hay evidentemente pues mucha más alarma en Italia que en el resto de los países de la Unión Europea. Bueno, y seguimos con notas sobre Italia, una tercera, ¿no? Italia está muriendo. Las tasas de natalidad del país caen a su nivel más bajo en la historia. Una nota de Infocatólica con información de la Outside News. Según la Istat, solo hubo 435.000 nacimientos en Italia el año pasado, el número más bajo jamás registrado en el país en comparación con 647.000 muertes. Es decir, más de 200.000 muertes más que nacimientos, o sea que la población, por este concepto, sin tener en cuenta la inmigración, se ha reducido en 200.000 personas, bueno, 212.000. Italia dio la bienvenida a su número más pequeño de recién nacidos en 2019, lo que llevó a su presidente a predecir el destino del país. Este es un problema que concierne a la existencia misma de nuestro país, dijo Sergio Mattarella, de 78 años. El tejido de nuestro país se está debilitando y se debe hacer todo lo posible para contrarrestar este fenómeno. Según la Agencia Nacional de Estadísticas de Italia, Istat, solo hubo, como ya decíamos, 435.000 nacimientos en Italia el año pasado, el número más bajo jamás registrado en el país en comparación con 647.000 muertes. O sea, 200.112 muertes más que nacimientos. El número de nacimientos disminuyó en 5.000 desde 2018 y el número de muertes aumentó en 14.000. Reuters informó que la población general de Italia se redujo en 116.000 a 60,3 millones, a pesar del creciente número de nacimientos de migrantes en el país. Y llegada de inmigrantes, lógicamente, también. La agencia de noticias también señaló que la población de Italia había aumentado prácticamente todos los años desde la Primera Guerra Mundial, alcanzando un pico en 2015 de 60,8 millones, pero desde entonces ha comenzado a disminuir. La esperanza de vida ha aumentado a 85,3 años para las mujeres italianas y 81 años para los hombres. La disminución en los nacimientos y el aumento en la esperanza de vida tiene como resultado que ha ido subiendo la edad promedio, que en este momento está en 45,7 años. Cuando se informó el bajo número de nacimientos italianos para 2018, el entonces ministro del Interior, Matteo Salvini, dijo: estamos en un estado terrible. Esta es la verdadera crisis en Italia, no los diferenciales de rendimiento de los bonos o la crisis económica. La crisis es una crisis poblacional, nos estamos quedando sin gente. La italoamericana Beverly Stevens, editora de la revista Regina, dijo a Lifeside News que la revolución sexual es la culpable de la baja tasa de natalidad en Italia. En una tormenta perfecta, dirigida directamente al corazón del gran baluarte italiano, la familia,
dijo a través de las redes sociales. Se ha atacado a la familia y como consecuencia pues se está atacando fuertemente la natalidad. Comenzó cuando la revolución sexual legitimó la intimidación masculina. De repente, las esposas se vieron superadas por novias y divorciadas. Continuó. Esto desestabilizó a la siguiente generación, privando a los niños de modelos a seguir y endureciendo los corazones de las niñas. Stevens dijo que las mujeres italianas contemporáneas creen fervientemente en un feminismo que las ha condenado a matrimonios inestables o que viven solas. Muy bien. Y sus hombres protestan por el hecho de que están solos en Navidad en las plazas de Roma porque la ex no les permitirá acceder a sus hijos, agregó. Nadie gana, las familias no se forman, los italianos se esfuerzan sin parar para mostrar una bella figura, bello rostro, es decir, mantener las apariencias, a medida que envejecen sin descanso, solos. Bien, es un suicidio a nivel cultural, termina diciendo esta autora, ¿no? Pues es tremendo, ¿no? Italia está muriendo con la tasa de natalidad más baja en toda la historia. Muy bien, con esta nota llegamos al final de nuestro programa en el día de hoy. Recordemos que es miércoles de ceniza, vamos a tener la misa pues del miércoles de ceniza a las 11 de la mañana, en ella estaremos haciendo la imposición de la ceniza, tanto en el momento propio de la celebración, que es después de la predicación del Evangelio, después de la homilía, la bendición y la imposición de la ceniza, como también si algunas personas llegan un poco más tarde al final de la Santa Eucaristía. El Señor los bendiga. Santa María de la Paz los